Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Tengo a mi lado a Stacey Herbert. Nuestras economías y sistemas financieros internacionales están colonizados por los parásitos de la deuda, que absorben los nutrientes, la fuerza vital de nuestro sector productivo, que es el que genera riqueza en nuestra economía. Pues bien, para averiguar si hay algún tipo de solución al problema, vamos a viajar hasta Nueva York para hablar con el doctor Michael Hudson, autor de Matar al huésped, una historia sobre cómo los parásitos financieros y la esclavitud de la deuda destruyen la economía mundial. Doctor, bienvenido a este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Un placer estar aquí de nuevo, Max. Bien, Michael Hudson, ¿qué son los parásitos financieros y cómo perjudican al organismo económico? Pues mire, los parásitos financieros se adueñan del superávit económico y los ingresos derivados de los salarios y las ganancias de las empresas y los trasladan al sector financiero, de forma que ese dinero deja de poder utilizarse para la adquisición de bienes y servicios, lo que hace que la economía se encoja y tengamos una situación de deflación de la deuda. Ahora bien, estos parásitos no solo se adueñan del superávit económico del huésped, sino que, al igual que sucede en la naturaleza, se hacen con el control del cerebro del huésped, en este caso, de los modelos económicos, popularizando una explicación concreta sobre por qué estamos en depresión, sobre por qué la economía se encoge, que consiste en lo siguiente. La deuda no tiene la culpa porque en nuestro sistema no hay deuda. El problema radica en que los trabajadores cobran demasiado y el gobierno cobra demasiados impuestos a los ricos, por lo que no hay dinero suficiente para que se filtre a las clases más bajas y que la economía pueda seguir funcionando. El parasitismo no solo se manifiesta en forma de depresión y deflación de la deuda, sino en la creación de un nuevo modelo económico al que yo denomino la economía basura, y que es exactamente lo que los medios convencionales, ustedes no, nos quieren vender. Bien, antes de que Max le haga la siguiente pregunta, vamos a ver qué dice la Wikipedia sobre los parásitos. Los parásitos disminuyen la aptitud biológica a través de una patología general o especializada, desde la castración parasitaria o el deterioro de los caracteres sexuales secundarios hasta la modificación del comportamiento del huésped. Precisamente esa modificación del comportamiento queda especialmente patente en nuestras economías, no solo en los gobiernos, sino también en el electorado, que parece convencido de necesitar a esos parásitos. Es verdad. El problema está en que algunos parásitos ayudan al huésped, por ejemplo, a encontrar comida, porque saben que luego ellos se la comerán prácticamente toda. Hace un siglo la gente pensaba que las finanzas eran un parásito inteligente, una simbiosis con la economía industrial que sería su huésped, ofreciéndole crédito para que creciera más deprisa. Por ejemplo, hace un siglo la esperanza en Alemania era que los bancos fueran el cerebro de la economía, los que decidirían a dónde enviar el crédito productivo. Lo que pasa es que ese crédito no es productivo, aunque ese concepto no se mencione en ningún manual económico de nuestro tiempo. Todos consideran que es productivo sin darse cuenta de que se trata de un elemento corrosivo y depredador que hace que la economía se encoja. Doctor Michael Hudson, usted acaba de decir que el cerebro se ve afectado por estos parásitos financieros. Un comportamiento que se evidencia, y de qué manera, en los medios de comunicación. Pues bien, actualmente, dos películas recientes de Hollywood, como La Gran Apuesta o Money Master, con George Clooney, parecen reírse de que los organismos tóxicos y parasitarios de Wall Street y de la City de Londres estén comiéndose viva la economía. Supongo que ese es un buen ejemplo de hasta qué punto está dañado el cerebro de nuestra cultura. Dígame, ¿qué le parece a usted? Tiene mucho que ver también con el sistema de valores que tenemos. La Gran Apuesta trata de cómo hacerse rico en una crisis económica, de cómo una persona es capaz de ver lo que nadie más ve, adivinar cuál va a ser el comportamiento de la economía y ganar $1.000 millones gracias a las hipotecas basura, lo que constituye una tremenda falsificación de lo que verdaderamente ocurrió. No es que un tipo como John Paulson fuera lo suficientemente inteligente para venderles esas hipotecas basura a unos cuantos idiotas.
porque todo el mundo sabía que eran basura. Por eso se llamaban así, o también préstamos de mentirosos. Los mentirosos eran evidentemente los bancos y los corredores inmobiliarios que rellenaban los formularios. Todo el mundo sabía que estaban mintiendo. Lo que pasó de verdad fue que no se trató de un fenómeno económico normal. Como apunta Bill Black, el modelo de negocio se basaba en el fraude y la corrupción. Y eso es precisamente lo que la gente no está dispuesta a reconocer. Y encima nadie ha ido a la cárcel por ese fraude. Las empresas de Wall Street han pagado miles de millones de dólares en multas, pero nadie ha acabado en prisión. La prensa no deja de decir que la crisis fue imprevisible, salvo para alguien tan listo como el protagonista de La Gran Apuesta, que se llevó 1.000 millones de dólares. Lo que demuestra que los medios pasan por alto el hecho de que la economía se basa en el fraude y en el crédito depredador, que nos acabarán abocando a una situación de depresión. Pero el mensaje que nos venden no queda ahí. Una vez estalla la crisis, la forma de resolverla es que las empresas endeudadas vendan sus activos y que los gobiernos privaticen el dominio público, mientras 10 millones de estadounidenses se quedan en la calle tras ser desalojados de sus viviendas por sus acreedores. La caída de los ingresos ha hecho que muchos estadounidenses se vean obligados a depender del crédito. De ahí que la deuda de las familias sea tan alta. Y encima, todo lo que tienen a su alrededor también se ha visto financiarizado. La sanidad, la educación, las guarderías. Todo se ha convertido en un servicio financiero. Parece que hubiéramos vuelto al feudalismo, a ser esclavos de la deuda. En su momento, el ser humano ya supo deshacerse de ese sistema. ¿Cómo podemos acabar con él ahora? Bueno, solo hay una forma de hacerlo. En su momento, lo que se hizo para acabar con el poder de los aristócratas y los señores feudales fue democratizar la propiedad de las tierras, lo que ha hecho que actualmente entre el 75 y el 80% de los ciudadanos estadounidenses y europeos tengan una casa en propiedad. El problema es que esa democratización se hizo sobre la base del crédito. Mucha gente tiene en mente la posibilidad de crear un sistema financiero mejor. Lo que pasa es que para crear ese nuevo sistema, primero hay que deshacerse de las deudas actuales. Sí, se puede nacionalizar la banca, meter a los delincuentes en la cárcel y todo lo que se quiera, ya que si países como Grecia, Irlanda o Estados Unidos siguen teniendo la deuda que tienen actualmente, la recuperación jamás será posible. Y eso es algo que nadie está dispuesto a reconocer públicamente, salvo quizá un asiduo a su programa como Steve King. Las deudas no se pueden pagar. ¿Cómo se maneja una situación así? El problema es que los acreedores se han hecho con el control del gobierno. Igual que en muchos lugares se ha privatizado la sanidad, lo que se ha privatizado en Estados Unidos ha sido el gobierno. Y si no, no tienen más que fijarse en la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ciudadanos Unidos, que permite que se pueda pagar por el control de las campañas políticas y que se despenalicen el fraude y los grupos de presión. De lo que tenemos que ser conscientes es de que tenemos un problema sistémico. No se trata solo de unas cuantas manzanas podridas. Y hasta que no se cancele la deuda, no habrá forma de regenerar el sistema. Roma lo intentó y desató con ello una guerra civil de 100 años que acabó desembocando en una época de oscurantismo. Se trata de un problema muy difícil de resolver. ¿Qué pasó cuando Roma trató de cancelar la deuda? En el año 133 a.C., los hermanos Graco trataron de favorecer a los deudores y eso desencadenó una guerra civil que duró 100 años y en la que murieron todos los partidarios de cancelar la deuda, hasta que Augusto puso fin al conflicto y Roma se convirtió en una economía orientada a los acreedores. Y lo mismo sucedió en Grecia, en Atenas, entre acreedores y deudores. Ocurrió en todos los países del mundo antiguo. Por ejemplo, en Esparta, los reyes trataron de cancelar y condonar las deudas. Y al final, Agis y Cleómenes acabaron asesinado y exiliado respectivamente. Así vienen siendo las guerras sociales desde hace 2000 años. Pues se parece bastante a lo que pasa a día de hoy. Cada vez que hacemos un programa con Steve King, nos encontramos con comentarios del tipo, ¿cómo se atreven? Esas deudas no deberían condonarse jamás. Yo trabajo mucho y tengo mis ahorros, nunca me endeudo. ¿Por qué habríamos de cancelar las deudas de los demás?
Eso es exactamente lo que se suele decir, sí. Ahora bien, ¿merece la pena destruir y polarizar la economía entre el 1% más privilegiado y el 99% restante a cambio de no cancelar las deudas de unos pocos deudores? Durante 2000 años, entre el 2500 a.C. y el 500 a.C., cada vez que un nuevo dirigente llegaba al poder en Mesopotamia, Sumeria o Babilonia, cancelaba las deudas personales y todo empezaba de cero. Eso fue lo que generó estabilidad en Medio Oriente durante 2000 años, lo que demuestra que eso de que condonar las deudas sería un problema no es más que un mito. La realidad es que si las deudas tóxicas que no se pueden pagar no se cancelan, todas las viviendas pasarán a manos de los acreedores y acabaremos teniendo una oligarquía y un peonaje de la deuda, es decir, un sistema feudal gobernado, en lugar de por los terratenientes, por los acreedores. Ya no estaremos atados a un pedazo de tierra, como sucedía en el feudalismo, sino a la deuda, que estaremos obligados a contraer si queremos comprarnos una casa, estudiar en la universidad para luego encontrar un trabajo con el que pagar la deuda, o comprarnos un automóvil con el que ir a ese trabajo. Al final acabaremos con un peonaje de la deuda similar al del feudalismo. Michael, vivimos en una era que yo calificaría como la de la hipnosis financiera. Lo que acaba de describir es más que evidente a día de hoy, pero también vivimos en un mundo de derivados crediticios sintéticos que los antiguos no tenían a su disposición. Los antiguos, para cuadrar su balance de ingresos y pagos, cancelaban las deudas de forma periódica. Sin embargo, a día de hoy, dada la relación existente entre los bancos comerciales, los bancos centrales y los mercados comerciales, nos vemos obligados a cargar con cientos de billones de deuda a nuestras espaldas. El problema es que mucha gente no es consciente de ello, seguramente por culpa de la financiarización, la titularización y la derivatización, por así decirlo, que caracterizan a la economía actual. A mí me da la sensación de que este neofeudalismo es igual de insostenible que el feudalismo tradicional y acabará desembocando en lo mismo, por mucho que empleen toda su inteligencia en tratar de disfrazarlo. ¿Qué opina usted? Que tienes razón, Max. La última fase del capitalismo financiero está siendo un capitalismo de casino. Los bancos centrales han bajado los intereses hasta el 0% para tratar de mantener el precio de los activos inmobiliarios, acciones y bonos con los que cuentan los bancos en sus balances generales, sin importarles lo más mínimo lo que les pase a los fondos de pensiones o a las compañías de seguros que se están desesperando ante la imposibilidad de conseguir como mínimo ese 1% anual que les permita pagar las pensiones y las pólizas. Por eso esas entidades se han visto obligadas a recurrir al juego, a los fondos de cobertura, sin darse cuenta de que estos lo único que buscan es sacarles el dinero para quedárselo ellos. Los fondos de pensiones están corriendo en una carrera de caballos amañada. Michael, tenemos que hacer una pausa. Si le parece, seguimos en la segunda parte, en la que ofreceremos muchas soluciones más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. En biología y en ecología, el parasitismo es una relación de simbiosis no recíproca entre dos especies en la que una especie, el parásito, se beneficia a costa de otra, el huésped. Pues bien, hoy tenemos con nosotros al Dr. Michael Hudson, autor de Matar al huésped, con quien estamos discutiendo si el huésped tiene que mantener o no un comportamiento dócil y servil, y si podemos deshacernos o no de esos invitados no deseados. Tengo a mi lado a Stacey Herbert. Stacey, vamos a seguir hablando con el Dr. Michael Hudson sobre Matar al huésped, todo un clásico de la literatura económica. Y sobre la solución a este parásito, doctor, antes decía usted que a veces el parásito no perjudica al huésped. Sin embargo, en este caso sí que lo perjudica. Entonces, ¿cómo sacamos a ese gusano de la economía mundial?
Bueno, la única forma de hacerlo es cancelando las deudas. Sí, ya sabemos cuáles son las deudas actuales. Ahora bien, las deudas son el parásito. ¿cómo empezó toda esa financiarización? Porque antes la economía estadounidense fabricaba y producía y sus trabajadores cobraban un salario que aumentaba cada año. Sin embargo, ahora esos salarios están en caída libre y la economía ya no produce nada. Se basa principalmente en el sector servicios. ¿Cómo volvemos al punto en el que estábamos? ¿Puede contribuir Donald Trump a que Estados Unidos recupere su grandeza? No mucho, porque el 80% de los préstamos pendientes que hay en Estados Unidos, y creo que también en el Reino Unido, se deben a su sector, al sector inmobiliario. En los manuales de economía suelen salir imágenes de los bancos concediendo préstamos a las fábricas, cuyos trabajadores van de un lado para otro con su bocadillo para el almuerzo. El problema es que esa realidad ya no es tal. Los bancos ya no prestan a las fábricas, sino a las empresas mafiosas que se adueñan de ellas. Mire, el gobierno podría haber nacionalizado a los bancos en quiebra como el Citibank. Y si lo hubiera hecho, no habría concedido préstamos para adquisiciones, no habría hecho apuestas con derivados y no habría financiado los casinos bursátiles. Hay que cambiar, por tanto, la finalidad de los préstamos. En la Alemania de finales del siglo XIX, los bancos prestaban dinero a la industria pesada, sobre todo al sector militar, pero también a la industria del acero. Y eso ya no pasa a día de hoy. De hecho, casi toda la inversión que se hace en Estados Unidos y el Reino Unido proviene de las ganancias retenidas, no de los bancos, que solo prestan dinero para las recompras de acciones y la ingeniería financiera, no para la industria. Antes las empresas estaban dirigidas por ingenieros industriales que fabricaban cosas. Ahora lo están por ingenieros financieros cuya labor consiste en robar. Vamos a hablar de la época dorada comprendida entre los años 40 y 70, en la que el nivel de endeudamiento en Estados Unidos era bastante bajo comparado con el actual. Los parásitos de la deuda parecen habernos convencido de la necesidad de contraer más deudas para volver a tiempos mejores y recuperar la grandeza de Estados Unidos. Lo que pasa es que en la época dorada de Estados Unidos había muy poca deuda, ¿verdad? Efectivamente. Antes los bancos tenían una norma. La cantidad máxima que podían prestarle a una persona a la hora de concederle una hipoteca era aquella que no le hiciera pagar más del 25% de sus ingresos, intereses incluidos. Había que tener ahorrado el 30% del precio de compra y además solo se podía pedir dinero por el 75% del valor de la casa. Sin embargo, en el año 2008 se podía pedir más del 100%. Vamos, que se podían comprar edificios enteros con un solo dólar. El banco prestaba dinero hasta para pagar al abogado, los gastos de notaría e incluso al pintor de la vivienda. Pues bien, a día de hoy, el gobierno estadounidense garantiza aquellos préstamos que absorban hasta un 43% de la renta del hipotecado. Por tanto, está claro que si una persona tiene que dedicarle un porcentaje tan importante de sus ingresos a pagar la hipoteca y además tiene que pagar sus deudas educativas y otras que hemos mencionado con anterioridad, no le va a quedar dinero para comprar bienes y servicios. Las normas bancarias sobre préstamos se han flexibilizado enormemente. No se cobran impuestos por las ganancias de capital y encima se han bajado los impuestos a la clase más pudiente. Es decir, que desde el punto de vista fiscal se ha favorecido enormemente al sector financiero, inmobiliario y de los seguros, que son el verdadero parásito. No solo el sector financiero, sino esa especie de simbiosis que ha creado con el sector inmobiliario, los seguros de salud, los monopolios, algo que nadie podía prever hace 100 años, cuando se pensaba que las economías seguirían las formas tecnológicamente más razonables y productivas, sin imaginar que se echaría por tierra el concepto de lo que es productivo y lo que no lo es. La ausencia de ese criterio es lo que nos ha hecho llegar a la situación actual, caracterizada por el exceso de endeudamiento, las rebajas fiscales al sector financiero e inmobiliario, y la subida de impuestos a los trabajadores, que es lo que ha hecho que la mano de obra de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa ya no pueda competir con la de otros países en los que no existe esa burbuja inmobiliaria. Doctor Michael Hudson, no sé si estará al corriente, pero Hillary Clinton ha anunciado su intención de arreglar la economía, nombrando a Bill Clinton como su gurú económico. ¿Cree que lo logrará? No creo. De hecho, Bill Clinton fue quien derogó la ley Glass-Steagall y quien dejó que los bancos se convirtieran en los capitalistas de casino de los que hablaba Max. Él fue quien desregularizó el comercio con derivados
y quien impulsó el TLCAN, ese nefasto tratado de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que es la base de los actuales acuerdos transpacífico y transeuropeo. Vamos, que está claro que Clinton trabaja para el 1% más privilegiado, que es quien lo financia. No en vano, el Partido Demócrata está en manos de esas élites, que son las que eligen a los candidatos. Y, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana pasado en Nevada. Aunque el socialista Bernie Sanders está ganando en un montón de estados, alguien del Partido Demócrata dijo: me da igual todos los estados que pueda ganar Sanders. Quienes mandamos en el partido somos nosotros. Esto no es un partido democrático. Los ricos somos los que ponemos y quitamos candidatos y nosotros apoyamos a Hillary. El resto ya puede largarse de nuestro territorio. O sea que en las próximas elecciones estadounidenses van a enfrentarse la mujer y el hombre más odiados de todo el país. La pregunta es, ¿a quién odia la gente más? ¿A Hillary o a Trump? Hablando de parásitos y huéspedes, su alusión a cómo infecta el parásito el cerebro del huésped para hacerle creer que lo que se está haciendo está bien hecho me parece fascinante. Otro ejemplo de comportamiento parasitario son los huevos que pone el parásito en el huésped y con los que da lugar a su descendencia. Si nos fijamos en la economía mundial, parece que el comportamiento más parasitario y peor de todos parece ser el de Japón, al que parece darle igual llevar su propia economía a la ruina con tal de proporcionar dinero barato a financistas y especuladores inmobiliarios, los parásitos a los que hace referencia usted. ¿Tengo razón en lo que digo? Y si es así, ¿qué opina usted? ¿Ese modelo es sostenible? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur, el aristócrata que diseñó la recuperación económica de Japón, dijo que odiaba la mano de obra y el socialismo, y se puso del lado de las mafias, de la yakuza. De hecho, cuando yo era pequeño, en los años 50, salían imágenes en los periódicos de socialistas con un casco de moto en la cabeza para protegerse de los conflictos armados. El caso es que Estados Unidos apoyó a la yakuza, igual que hizo Hillary con los dictadores asesinos de Nicaragua. No, espere, de Nicaragua no. De Honduras. Fundamentalmente, Estados Unidos ha apoyado la criminalización de muchos países contra su propia mano de obra. Por tanto, los seres que han nacido de los huevos de los parásitos no son otros que Hillary, Bill, los dirigentes japoneses y las oligarquías clientes. Seguro que recuerdan los acuerdos del Plaza de 1985, en los que Japón actuó como el distrito número 13 de la Reserva Federal. Estados Unidos solicitó al país nipón que se suicidara para que los republicanos pudieran salir reelegidos. Y Japón accedió voluntariamente a suicidarse con esos acuerdos y con los que vinieron después, generando la mayor burbuja de la historia y sin cancelar las deudas. Por eso el país lleva desde 1990 intentando saldar sus deudas. Tiene toda la razón en lo que dice Max. Si queremos adivinar el futuro de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, no tenemos más que fijarnos en lo que le ha sucedido a Japón desde 1990. Eso es lo que pasa cuando las deudas no se cancelan. Nos quedan un par de minutos, Michael, y hablando de suicidio y de matar al huésped, quería decir que la cantidad de deuda que una economía puede contraer tiene un límite, algo que se ha visto con mucha claridad recientemente en Estados Unidos con la caída del precio de la gasolina. Los economistas se quedaron de piedra al comprobar que esa bajada del precio no venía acompañada de un aumento del consumo por parte de los ciudadanos. Pues bien, ahora un estudio revela que el 40% de ese dinero ahorrado fue a parar a cubrir los costos sanitarios. El algoritmo está tan bien diseñado que sabe perfectamente los centavos que se ahorra cada ciudadano al mes y aprovecha para cobrárselos en concepto de otra comisión. ¿Dónde acaba esta estafa Ponzi de la deuda?
Aún le queda cuerda para rato a este juego. Se trata de la política monetaria llamada dinero de helicóptero, que consiste en distribuir más dinero a toda la población sin tener en cuenta que si se les ingresaran $500 o 500 libras en sus cuentas bancarias, las utilizarían para pagar sus deudas, es decir, para pagar a los bancos y al sector financiero. Así que cualquier tipo de dinero de helicóptero que se cree hoy en día se va a usar esencialmente para pagar a los bancos y las deudas, y no para adquirir bienes y servicios. El punto final será lo que está pasando en Grecia, en Letonia o en Ucrania, con ese aumento de la emigración que hace que la población disminuya. Nos queda poco más de un minuto y me gustaría aprovecharlo para conocer su opinión sobre un tema, aunque no sé si habrá investigado mucho al respecto. Me refiero a la entrada de los robots en el sector de la comida rápida. Por ejemplo, los establecimientos de Kentucky Fried Chicken y de Wendy's están plenamente robotizados. A los vehículos autónomos que privan de trabajo a transportistas y taxistas. Da la sensación de que esa tendencia no es demasiado saludable para la economía. ¿Qué le parece? Bueno, depende de si el número de personas contratadas para fabricar los robots supera el número de trabajadores a los que los robots dejan sin empleo. Este tema ya lo discutían Ricardo y Marx hace 150 años. Ricardo decía que la mecanización destruiría numerosos puestos de trabajo, mientras que Marx subrayaba el hecho de que para construir esas máquinas también hacían falta trabajadores. Y encima la gente podría llevar una vida más ociosa como consecuencia de ese incremento de la productividad. El problema es que si seguimos así, esos robots, a pesar de aumentar la productividad, van a empobrecer aún más a la economía. Utilizando la metáfora de los parásitos una vez más, supongo que los intereses negativos serían como si el huésped se pusiera a sangrar por todos los poros, ¿no es así? Bueno, pero no por los poros del 1% más privilegiado, sino más bien por los del 99% restante. Muy bien, Michael Hudson, muchas gracias por haber estado en el programa. Ha sido un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial de Soluciones Veraniegas de Kaiser Report 2016. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el Dr. Michael Hudson, autor de Matar al huésped. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.